¿Qué tal, queridos amigos? Les saluda Miguel Castro desde El Poliedro y les doy la bienvenida a el tercer episodio de la segunda temporada de nuestro libro Anatomía del Fascismo. Y en esta oportunidad vamos a analizar cuáles fueron las raíces emocionales y las raíces culturales del fascismo. En primer lugar, vamos a ver tres elementos sobre las raíces emocionales. El autor menciona el hundimiento de la comunidad, el hundimiento de la solidaridad y la decadencia de las naciones. Cuando hagamos el recuento de estos tres elementos, vamos a hacer en un punto una especie de viaje del pasado al presente, y para eso he traído otro libro para mostrarles más o menos que estos eventos que sucedieron en la Europa de la posguerra no son únicos ni son irrepetibles. Entonces, para eso he traído este libro y ya verán más o menos de qué se trata. Excelente, entonces empecemos con lo primero. El hundimiento de la comunidad. En 1840, el intelectual Thomas Carlyle ya pedía disciplinar a las masas. Y voy a leerles una cita. Es interesante que este tema de la disciplina, de la mano dura, como hablan nuestros políticos aquí en Perú, en este contexto de elecciones y en un contexto de inseguridad creciente, no es algo nuevo, no es algo peruano, ni es algo contemporáneo, es algo que ha existido desde aproximadamente 200 años atrás. Voy a leerles una cita de Thomas Carlyle. Él dice: el remedio que propuso, es decir, el autor está mencionando a Thomas Carlyle, el remedio que él propuso fue una dictadura del bienestar social militarizada, administrada no por la clase de dirigente de entonces, sino por una nueva élite formada por abnegados capitanes de la industria y otros héroes naturales del tipo de Oliver Cromwell y Federico el Grande. Los nazis ensalzarían más tarde a Carlyle como precursor. Claro, yo me imagino a los líderes de la CONFIEP, de la Sociedad Nacional de Industrias, de las mineras, leer a Carlyle y ver que se necesita un bienestar social militarizado, se necesita disciplina y todo eso, y estarían felices. Es más, me antecedo unas líneas más y leo lo que dice. Tras la década turbulenta de 1840, ojo, recuerden que nuestro análisis del fascismo es de 1918 en adelante. En 1840, 80 años atrás, Carlyle decía: tras la década turbulenta de 1840, el polemista victoriano Thomas Carlyle se planteó qué fuerza podría disciplinar en Inglaterra a, y cito textualmente, las masas llenas de cerveza y de estupideces, a medida que sectores cada vez más amplios de ellas recibiesen el derecho al voto. Y no es casualidad que hoy ciertos candidatos un tanto estúpidos digan que hay que quitar el voto a ciertas personas, a ciertos sectores de la sociedad. No es algo nuevo. Entonces, en el entorno europeo de la posguerra, incluso de la preguerra mundial, ya existía una percepción de ciertos sectores de la sociedad de un hundimiento de la comunidad. Hay una crisis social, decían, así que hay que tomar medidas fuertes. En segundo lugar, como habíamos mencionado, está el hundimiento de la solidaridad. Y aquí vamos a hablar de una ciencia que en este canal es una de nuestras preferidas. Y nos referimos a la sociología. Vamos a hablar de dos sociólogos. Bueno, vamos a hablar de varios, pero fundamentalmente de dos. De Émile Durkheim, el francés, y de Ferdinand Tönnies, el alemán. Recordemos que la sociología, como ciencia, nace desde el trabajo de Augusto Comte. Sin embargo, es con los trabajos de Émile Durkheim que adquiere un rango o una naturaleza científica. Con Comte todavía había a pesar de que Comte batallaba con la metafísica
y quería que su producto sea eminentemente positivo. A pesar de eso, no lo logró, porque todavía había una cierta metafísica incorporada en sus reflexiones. Durkheim es el que logra incorporar o logra que el estatus de la sociología realmente sea científico. Entonces recordemos que la sociología nace como el intento de diagnosticar los males de la sociedad. Y aquí es interesante recordar uno de los conceptos centrales de los estudios de Durkheim, la anomia. La anomia, según Durkheim, era el estado en el cual una sociedad había perdido la solidaridad. O era un estado en el cual había un desorden, había caos, había mucha problemática. Entonces, según el autor, la sociedad padecía anomia, es decir, andar sin rumbo de los que carecen de vínculos sociales. Y es en este contexto en el que se utiliza los conceptos de solidaridad orgánica y solidaridad mecánica. Se creía que la solidaridad orgánica de la sociedad, en cuanto sociedad saludable, se había perdido. Por lo tanto, había que incorporar una solidaridad mecánica que estaba propulsada a través de fuerzas sociales, ya sea el Estado, el ejército, la policía, las autoridades, la burocracia, etc. En segundo lugar está Ferdinand Tönnies, y sobre él voy a leer una cita un poco larga. Recuerden que Tönnies utiliza el dúo de conceptos del Gemeinschaft y el Gesellschaft. Es interesante cuando leemos en profundidad lo que hace Tönnies. Dice nuestro autor: el sociólogo alemán Ferdinand Tönnies lamentó la suplantación de las sociedades naturales tradicionales o Gemeinschaft por sociedades modernas más diferenciadas y tradicionales, o más diferenciadas e impersonales, o Gesellschaft. En su libro Gemeinschaft und Gesellschaft de 1887. Recuerden que nuestro análisis era de 1910, ahora estamos retrocediendo mucho más atrás. En su libro, incluso, los nazis tomaron de Tönnies el término que utilizaron para designar a la comunidad del pueblo, el Volksgemeinschaft. En su libro de 1887 se incluyen estas ideas. Y no fue el único. Los sociólogos de principio del siglo XX, como Vilfredo Pareto, Gaetano Mosca y Roberto Michels, hicieron aportaciones aún más directas a las ideas fascistas. Obviamente, como lo hemos mencionado en un video anterior, no es que estos sociólogos, y mucho menos Durkheim, no es que estos sociólogos hayan pensado en una sociedad fascista, no, sino que el contexto en el cual se movían algunos de ellos, como por ejemplo Tönnies, Pareto, Mosca, que fueron más conservadores, los impulsó a desarrollar ciertas soluciones a los problemas sociales que vivían. Es en ese punto que ciertos fascistas utilizaron esas ideas y las aplicaron. Entonces, tenemos en primer lugar el hundimiento de la comunidad y en segundo lugar el hundimiento de la solidaridad. Y en tercer lugar tenemos la decadencia de las naciones. Y aquí vamos a desarrollar un poco más y vamos a viajar al presente. Cuando hablamos de la decadencia de las naciones, tenemos que referirnos al contexto que vivían en ese tiempo y al autor fundamental que reflexionó sobre los problemas de ese momento. Y nos referimos a Oswald Spengler. Oswald Spengler escribe 2 libros. Uno de 1918, uno muy conocido, que se titula La decadencia de Occidente. Curiosamente, ese libro ha cobrado cierta actualidad o ha sido leído en nuestro tiempo, 100 años después.
Y en 1922 escribe otro libro en el cual habla sobre el cesarismo heroico como solución a los problemas sociales. Hay que, para no caer en anacronismos, recordemos un poco qué tipo de problemas vivían en ese momento. Por ejemplo, dadas las crisis económicas, sociales y políticas que habían en ese tiempo, sucedió un hecho que se ha vuelto a repetir hoy, que es la índices de natalidad bajos. En un momento en el que se necesitaba, las industrias necesitaban mano de obra, en, hay baja de natalidad, que es lo mismo que está pasando hoy. Entonces, ciertos pensadores se dan cuenta de estos problemas y tratan de mirar al futuro y dicen, el occidente está en decadencia. Estas son las tres raíces que nuestro autor, Robert Paxton, nos muestra respecto a las raíces emocionales. Hay todo un conjunto de caos, de ansiedad, de angustia social, basadas en el hundimiento de la comunidad, el hundimiento de la solidaridad y la percepción de la decadencia de las naciones occidentales. Y uno diría, bueno, en ese tiempo había ciertos problemas, pero ahora es diferente. Y no. Justamente quiero compartirles o mencionarles un artículo publicado el 27 de febrero de este año en la revista LI Review of Books o Los Ángeles Revisión de Libros. Y el título en español del artículo es ¿Realmente puede pasar aquí? Y dice el subtítulo: lo que los vínculos transnacionales entre los movimientos fascistas en la década de 1930 pueden decirnos sobre la extrema derecha actual. Claro, todo lo que estamos estudiando ahora nos permite y nos da la posibilidad, nos da la capacidad de poder entender mucho mejor lo que está pasando en el mundo, de poder entender las alianzas de Orbán con Trump, de poder entender cómo Milei se somete tanto a Trump, de poder entender cómo Marine Le Pen tiene mayor aceptación en Francia, etcétera, etcétera. ¿Y por qué? Porque lo que hemos visto hasta el momento no es algo privativo de ese tiempo. Y ahora sí les voy a mostrar este libro. Este libro es un libro de ficción. Yo vi bueno, hay una película de este libro. Yo vi el análisis de la película de este libro. Ese análisis, si ustedes quieren verlo, está en el canal llamado La Filmoteca Maldita, un canal que yo recomiendo mucho. Voy a ver si coloco la etiqueta aquí en el video para que ustedes puedan verlo. Y este es el libro en el cual se basa esa película. Ha vuelto. Evidentemente es bien claro. Este libro, voy a leer la contraportada para que ustedes sepan de qué trata. Es el verano de 2011. Adolf, ya sabemos a quién nos referimos, despierta en un descampado en el centro de Berlín. No hay símbolos nazis, reina la paz, las calles están invadidas por extranjeros y Alemania está gobernada por una mujer rechoncha que hace lo que quiere en Europa. La pesadilla de Oswald Spengler. 76 años después de su caída, el resucitado Adolf triunfa en la televisión como un perfecto imitador del Führer, un cómico genial, pero él no bromea en absoluto, más o menos como Nick Fuentes. La fama es la plataforma perfecta para retomar su carrera política. ¿Qué daño podría hacer hoy Adolf? Esta disparatada historia está contada por él mismo, un hombre que analiza tenazmente su entorno, que descubre de modo fulminante los puntos débiles de los demás, que, con una terquedad sin límites, seguía por su extraña lógica, con fanatismo pero también con lucidez. Es un libro bastante simpático. Y miren esta... Bueno, lo voy a poner aquí para que puedan verlo mejor. Ahí está. Sí, exactamente lo que ustedes ven. Entonces, ¿por qué es importante estudiar el fascismo? Recuerden que el fascismo, como estaba viendo, no es solo una cuestión de interés meramente morboso,
o una cuestión histórica solamente, también es una línea académica de investigación. Hay revistas, más les voy a enseñar cómo se llaman estas revistas. Y luego pasaremos a las raíces culturales. Por ejemplo, hay una revista que se llama, aquí está, es el Journal of Comparative Fascist Studies de la Universidad de Ámsterdam. O sea, existe una línea de investigación sobre este punto. Y más allá del interés académico por hablar y reflexionar sobre el fascismo, está el interés político y existencial, ¿por qué no? De tener las capacidades hermenéuticas que nos permitan interpretar nuestro tiempo, un tiempo muy, muy oscuro realmente. Bien, entonces estábamos en las raíces emocionales y ahora pasamos a las raíces culturales. Habían 3 raíces que también nos van a hacer volver al presente. Primera raíz cultural, las minorías étnicas. La segunda, su versión política y cultural. Y la tercera, los descubrimientos de Pasteur y Mendel. Aquí hay mucho por rebanar, mucho por decir y mucho por comentar nuestra coyuntura actual. Hablemos de las minorías étnicas. Desde 1880 en adelante, aumentan los progromos en Europa Oriental, es decir, hechos criminales en los cuales se castigaba, se destruía la propiedad de ciertas comunidades étnicas, principalmente judíos, lo cual hace que estas personas, en búsqueda de salvaguardar su bienestar, su salud, tuvieron que migrar. También se daba la migración por motivos laborales. En la temporada 3, cuando lleguemos a los fascismos triunfantes, vamos a hablar de cómo el campesinado en 1920 sufrió su peor golpe. Y vamos a ver por qué también. Entonces, todos estos problemas sociales hacían que la gente migre. Lo mismo que pasa hoy. Vemos cómo hay migración de América Central y América del Sur a Estados Unidos. Vemos cómo hay migrantes que van de África a Europa y los vemos morir, los vemos ser detenidos y vemos cómo el ICE, por ejemplo, comete actos brutales contra justamente migrantes y migrantes legales, que es lo peor de todo. Bueno, al margen de todo eso, las minorías étnicas estaban creciendo en Europa y esto empezó a generar un caldo de cultivo de incomodidad en ciertos grupos sociales, en la sociedad alemana, italiana, europea en general. En segundo lugar está la subversión política y cultural. Y aquí voy a leer una cita. Este es interesante porque es importante, miren. Muy importante. Dice así. Había que defender de sus ataques la cultura nacional. Joseph Goebbels, famosísimo, proclamó en una ceremonia de quema de libros que tuvo lugar en Berlín el 10 de mayo de 1933 que, cito, la era del intelectualismo judío extremo ha terminado ya y el éxito de la Revolución Alemana ha dado de nuevo preferencia al espíritu alemán. Aunque a Mussolini y a sus amigos, artistas de vanguardia, les preocupaba menos que a los nazis el modernismo cultural, escuadras fascistas organizaron también quemas de libros socialistas en Italia. Hago el énfasis porque ustedes ya saben por qué. Entonces, ¿qué pasaba? Que en el contexto de la guerra, de la preguerra y de la posguerra, ya había un movimiento cultural, un modernismo cultural importante. Había muchos intelectuales judíos, había muchos intelectuales europeos que impulsaban la cultura y por eso el autor lo llama subversión cultural. En tercer lugar está dos descubrimientos científicos que, ¿cómo es? Cuando uno analiza la historia de la ciencia, se da cuenta que la ciencia tiene una especie de... Uno puede descubrir un hecho
y ese descubrimiento puede caer en manos equivocadas o en manos peligrosas. Y a la inversa, no todos los descubrimientos científicos han tenido un origen saludable. Y aquí podríamos hablar de dos elementos o de dos temas conectados. Uno, la investigación animal y otro, la investigación médica militar. Más adelante vamos a hablar un poco de eso, de Mengele, por ejemplo. Y ahí hablaremos de una película que analiza la investigación médica militar que hizo el ejército de Japón y cómo Estados Unidos utilizó ese conocimiento y perdonó la vida a criminales de guerra. No le voy a decir por qué son criminales hasta ese video. Entonces, ¿cuáles fueron los descubrimientos? Fueron dos. Uno, los del biólogo Louis Pasteur, y otro, los del botánico Mendel, Gregor Mendel. Este es interesante porque vamos a recordar. Pasteur descubre, entre otras cosas, un mundo microbiológico y la posibilidad de deshacernos de los microorganismos mediante procedimientos térmicos, mediante tecnología de calor, que actualmente se conoce como la pasteurización, del cual deriva su nombre. Esto hacía que en el mundo biológico, en el mundo físico, un alimento, una medicina, un medicamento o un instrumento tenga la capacidad o la característica de estéril, de que ya no nos haga daño. Entonces Pasteur abrió la vista al mundo, al ser humano, y nos mostró que hay un universo que tiene patógenos microscópicos y que podemos eliminarlos. Aquí estaba el concepto de la limpieza, de la higiene. Y Mendel, con sus descubrimientos sobre la genética, es decir, recuerden los hechos de cómo una planta, cuando se hace ciertos entrecruces, puede darnos distintos colores. O cuando juntamos distintos colores de animales, tenemos una mezcla especial. Ese control genético le permitió a la sociedad entonces ampliar su visión del mundo, así como los descubrimientos de Pasteur. Entonces, ¿qué pasa? Los movimientos, ojo, recuerden, estamos hablando de movimientos, partido y gobierno nazi, fascista. Los movimientos y los grupos fascistas utilizaron estos dos conceptos para expandir su visión de la higiene social. ¿Cómo así? Así como en el mundo biológico, Pasteur descubre que es posible eliminar microorganismos patógenos, de la misma manera, los fascistas descubren que es posible eliminar enemigos sociales. Miren qué macabra es la analogía, pero es muy acertada. ¿Cuáles son los nuevos enemigos descubiertos en las sociedades? Los enfermos, los impuros, los criminales, los locos, los que tenían enfermedades hereditarias. Aparece el concepto de limpieza social. Es curioso que esta limpieza social no haya sido tan fuerte o haya sido muy pequeña en Italia. En Alemania hubo muchos. Hubo, como hemos visto en otros videos, en Estados Unidos, en Suecia y en Alemania. Así aparecen dos conceptos de sociodemográficos. La razza, que era en términos históricos culturales, un pueblo histórico que necesitaba resurgir y gobernar y tener el poder, aplicado en Italia. Y aparece el otro concepto, el Volkisch. Mi alemán es malísimo. En este concepto del pueblo, es un concepto obviamente nazi, pero es un concepto más biológico, que alude a una pureza biológica, a diferencia del concepto italiano razza, que es más histórico, más cultural. Curiosamente, esta idea de la limpieza social tuvo acogida
en el protestantismo alemán, cosa que no fue tan aceptado por el catolicismo italiano. Son cosas de que ya los historiadores y los teólogos podrán profundizar. Pero no es casualidad que en Estados Unidos, un país eminentemente protestante, haya existido el Ku Klux Klan, que era también un grupo supremacista blanco que buscaba asimismo una limpieza social. Entonces, gracias a estos descubrimientos, cada cultura concreta su enemigo nacional. En Alemania, el enemigo es el extranjero, y voy a leerles un párrafo. Un párrafo un poco largo. Como les decía, cada cultura concreta su enemigo nacional. Aunque en Alemania el extranjero, el impuro, el contagioso y el subversivo se fundían a menudo en una sola imagen demonizada del judío, los gitanos y los esclavos fueron también objetivos. Los fascistas estadounidenses demonizaron a los negros y a veces a los católicos, además de a los judíos. Los fascistas italianos demonizaron a sus vecinos, los eslavos meridionales, sobre todo a los eslovenos, así como a los socialistas, opuestos a la Guerra de Renovación Nacional. Más tarde añadieron sin problema a su lista a los etíopes y a los libios, a los que intentaron someter en África. Entonces, ¿cómo es que un descubrimiento cultural que está en el ámbito de la ciencia, cuando se hace extensivo a la sociedad, permea en las ideas políticas de ciertos grupos y genera una especie de revolución? Pero, como les he prometido, yo sé que este video va a ser bastante largo, pero yo sé que vale la pena. Vamos a viajar otra vez al presente, y para eso les voy a mostrar otro libro. Este libro se llama Guerra y Democracia, los militares peruanos y la construcción nacional, de Eduardo Toche Medrano. A mí me gustaría hacer una temporada solo de este libro, porque es muy bueno para comprender cuál fue el protagonismo de los militares después de la guerra con Chile, después de la perdida guerra con Chile, hasta estos últimos años, hasta el año 2000 más o menos. ¿Cuál fue el papel de la construcción del Perú como nación de los militares? Entonces el libro es maravilloso, yo lo he leído con pasión y con mucha emoción. Entonces, ¿por qué utilizo este libro? ¿Y qué tiene que ver con nuestro libro de fascismo? Tiene que ver mucho en un punto. Recuerden la cita que les acabo de compartir. La cita decía: aunque en Alemania el extranjero, el impuro, el contagioso y el subversivo se fundían en una sola imagen demonizada del judío. Y aquí he puesto una nota para utilizar este otro libro. No sé si pueden verlo, es el Terruqueo. Entonces, aquí, como ya había previsto antes, hay mucho que decir. Y por eso voy a utilizar dos comentarios, dos citas de este libro. ¿Por qué? Porque así como en la Alemania nazi se construyó la imagen del judío que fusionaba o sintetizaba al contagioso, al impuro, al extranjero y al subversivo, una construcción similar se hizo en el Perú y se está utilizando hoy como arma política, arma simbólica política. Y ustedes ya sabrán de qué me estoy refiriendo. Me estoy refiriendo a la construcción del enemigo, exactamente al terruqueo. Entonces voy a leer dos citas, dos páginas de cómo se ha construido esta imagen. Miren, voy a leer la cita de los enemigos. Dice así: en septiembre de 1981, el entonces director de la Policía de Investigaciones del Perú, la PIP, Eduardo Ipince Rebata, había afirmado que algunos parlamentarios de izquierda,
estaban obstaculizando las investigaciones sobre presuntos subversivos detenidos. Como era esperable, la representación parlamentaria de izquierda exigió pruebas. Pero, más allá del hecho mismo, estamos ante un evento que revelaba los bosquejos iniciales para delimitar el escenario confrontacional. Es decir, y esto es sumamente importante para nuestra historia peruana, sumamente importante para leer la coyuntura, para entender los mensajes de los políticos. Es decir, quiénes eran los amigos y quiénes eran los enemigos en esta situación de violencia, que ya mostraba signos inequívocos de su envergadura. Es en 1981, en año en el cual en el Perú empieza a construirse esta imagen. Recuerden lo que hemos leído de Paxton y del fascismo. Se construye la imagen binaria, dicotómica, maniquea, amigo-enemigo, que es la misma. Esa imagen de amigo y enemigo se ha transmutado, se ha actualizado en la clásica imagen de peruanos de bien, y no sé si la utilizan como peruanos de mal, pero es peruanos de bien. Igual en la Argentina de Milei también él dice los argentinos de bien. ¿Quiénes son los peruanos de bien? Los que no salen a protestar, los que usan politos blancos, los que apoyan al gobierno si haya asesinado a 50 peruanos, o así tenga denuncias por biosec. Y ustedes ya saben a quién me refiero. O en Argentina, ¿quién es el argentino de bien? El que trabaja 12 horas diarias, el que no protesta, el que no es de izquierda, el que no exige justicia social, redistribución de la riqueza, etcétera, etcétera. Ellos son los enemigos actuales, o los no argentinos de bien, los no peruanos de bien. Entonces ya en ese tiempo se estaba construyendo esta imagen de los amigos y los enemigos. ¿Cómo evoluciona esa imagen? Y esta página, a mí me gustaría leerles toda la página porque realmente es un tema bastante poderoso, pero solo voy a leerles algunas partes. Esta parte se llama Inventando al comunista salvaje, miren. Ahí lo he marcado para poder leerlo. Es bastante doloroso porque surge de un contexto muy violento, de un contexto de impunidad. Y lo peor de todo es que, a pesar de la búsqueda por reconciliación, a pesar de que ya ha pasado mucho tiempo, la impunidad sigue y las herramientas y estrategias se repiten. Voy a leerles entonces esta parte, dice. De esta manera, aparece el nombrar quién es este personaje es ya realmente vomitivo. Dice, el primer jefe de la zona de emergencia de Ayacucho fue el general Roberto Clemente Noel Moral. Ese nombre es... que ejerció dicho cargo entre diciembre del 82 y diciembre del 83. Posteriormente, en el 89, el general Noel publicaría un libro en el que expondría su visión de parte. Y miren qué es lo que dice en su libro. Noel inicia su argumento trazando la naturaleza internacional y permanente de la amenaza comunista. El 89 fue un año en el que cae el muro de Berlín. La Unión Soviética está en franca decadencia, así que esto de la amenaza comunista era revivir la época de Reagan, era revivir los últimos estertores de la Guerra Fría. Aún así dice que hay una amenaza internacional y permanente de la amenaza comunista, lo que pasa hoy día, que se expresaba en el país mediante situaciones de caos y desorden. Recuerden lo que dijo Dina Boluarte cuando hubo las protestas en Juliaca, en Apurímac y en Ayacucho. Agresión a la fuerza pública, desacato a la ley, tumultos, paros, huelgas, sabotaje, terrorismo, guerrillas, secuestros, asesinatos
y otras técnicas destructivas. Según Noel, todo esto es comunista. Es comunista, desacatar a la ley. Henry Thoreau, el de desobediencia civil, sería un terrorista, según Noel. Los paros es algo comunista. Los paros que hacen los transportistas. ¿Han visto cómo hicieron un paro exigiendo defensa de la vida? Y un policía que no recuerdo su nombre, Montúfar creo que se llama, los detuvo. O sea, tú haces una protesta pacífica y la de ellos fue absolutamente pacífica. Algunos les pusieron papeletas, se llevaron sus buses al almacén y a otros los detienen. Según Noel, es algo destructivo. Sabotaje, huelga, la huelga es terrorismo, guerrillas, secuestro, todo esto está envuelto en comunismo. Según Noel, que conducían a afirmar que la presencia de la fase de generalización de la violencia. Para contrarrestarla se necesitaba ejecutar 3 acciones. Adecuar el marco legal, ejecutar una contracampaña de información para deslegitimar a los enemigos y traidores de nuestra patria. Noel fue muy honesto en decir todo lo que ahora se está haciendo, pero no se muestra la estrategia. Y por último, definir una estrategia antisubversiva global. Por otro lado, según Noel, la idea sobre el comunista que se habían formado los militares peruanos continuó expresándose casi sin variaciones. Para Noel, estábamos ante individuos ganados por su deseo de figuración. O sea, según Noel, un comunista era alguien exhibicionista. Individuos mentirosos y destructivos, agregando que abrigaban, ojo con esto, el resentimiento social en su yo interno, las frustraciones y complejos que mantienen desde sus orígenes, y los defectos morales que exhiben en su vida privada y comunitaria. Todo lo cual los descalificaba para asumir responsabilidades individuales y colectivas. Esto no se les hace que es muy actual, muy 2026. ¿Quién dice? Nosotros proponemos ríos de amor, no como otros ríos de sangre. Mentirosos y destructivos, dice Noel. El resentimiento social. Lo que escuchamos en televisión de los congresistas no es algo nuevo. Ya estaba hace mucho tiempo. Pero esto parte de una estrategia. Y claro, aún no hemos llegado a la construcción del salvaje. Vamos a leer otra frase que está justamente aquí. Dice: de esta manera, dada la orden, los esfuerzos iniciales se orientaron a resolver el problema generado por... O sea, según Noel, esto del terrorismo y de la subversión y todo eso, se originó por intelectuales cargados de odio, resentimientos y ansias de poder, que hicieron de la Universidad Ayacuchana su bastión revolucionario. Más adelante, como reflexión final, el general Noel se preguntaba: ¿cuántos profesionales han egresado de las aulas de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga? ¿Dónde se encuentran ubicados? Estimaba que por lo menos unos 10.000 profesionales pasaron por esa universidad, y todos ellos eran pasibles de ser señalados como senderistas. Es decir, que así se origina esto del terruqueo. Es interesante. Miren, hay otro libro más que ya no lo he traído porque ya sería demasiado. Espero en otro capítulo, en otro episodio poder comentarlo. Y eso que no he leído todo el contenido del libro, porque, bueno, mejor dicho, de esa sección. Porque hay una especie de fusión en la cual se conecta la mirada del indio, del serrano, del sucio,
con la del subversivo. Es como si en la mente de estos militares y de los políticos de esa época, estas dos imágenes se superpusieran. Y el terrorista era alguien, en efecto, un subversivo de Sendero Luminoso, pero también un campesino. Y también un estudiante. Y también un profesor. Y por esa razón, muchas de las acciones antisubversivas aplicadas por los militares destruían tanto al subversivo como al campesino quechohablante, como al estudiante universitario, como al profesor, por tener el mismo fenotipo. Lo mismo que se hizo en la Alemania nazi, en la cual el judío era la imagen de lo impuro, el extranjero, el contagioso y el subversivo. Entonces noten que hay ciertas repeticiones macabras de la historia. Para terminar, voy a leer unas últimas frases para regresar ya a nuestro libro. Nos hemos dado un salto bastante largo a nuestro país. Y voy a mencionar lo que dice el autor sobre la lava emotiva. Miren, dice: estas pasiones movilizadoras, la mayoría de las cuales se dan por supuestas y no se exponen siempre abiertamente como proposiciones intelectuales, forman la lava emotiva que asienta los cimientos del fascismo. Es decir, hay pasiones que no se suponen, pero no se verbalizan, no se elaboran, no se racionalizan, están ahí, más o menos como las emociones o las pulsiones que tenemos en nuestro interior. ¿Cuáles son? Y con esto concluiremos este video que ha sido demasiado extenso. Primero, un sentimiento de crisis abrumadora que no se puede superar con soluciones tradicionales. Claro, cuando sientes que la tasa de natalidad está muy baja, pareciera que no hay futuro. Y aparece un Oswald Spengler y dice: hay decadencia. La primacía del grupo, hacia el que uno tiene deberes superiores a cualquier derecho, sea individual o universal, y la subordinación de él al individuo. Pertenecer a la Raza o al Volkisch era un ejemplo de esto. La creencia de que el grupo al que uno pertenece es una víctima, un sentimiento que justifica cualquier actuación sin límites legales o morales contra sus enemigos, tanto internos como exteriores. Y sí, estos países se consideraban víctimas. Por ejemplo, Alemania se consideraba víctima del Tratado de Versalles. Sí, del Tratado de Versalles, sí, no estoy mal, si no me equivoco. Entonces, y qué casualidad que hay grupos de hombres que se consideran víctimas del fascismo. Otro, el temor a la decadencia del grupo a causa de los efectos corrosivos del liberalismo individualista, la lucha de clases y las influencias extranjeras. La necesidad de una integración más estrecha de una comunidad más pura por el consentimiento, si es posible, o por la violencia excluyente en caso necesario. Más adelante vamos a ver, eso creo que ya es temporada 4, cómo cuando el partido nazi llega al poder, se estabiliza, se afianza, no tenía en mente la solución final, es decir, los campos de concentración en el cual se usaba el ciclón, etcétera, etcétera, y todo lo que ya sabemos. No pasó eso. Fue gradual. Y vamos a ver más adelante cómo fue primero con una violencia aceptada, soluciones alternativas y recién la solución final. Y todo bajo una visión de pureza. Por eso cuando en algunas iglesias se enfatiza mucho el concepto de pureza, estamos ante un peligro latente. Porque esa pureza, ya sea sexual, ya sea física, fisiológica o religiosa, puede desembocar en una pureza social también. Luego está la necesidad de que haya una autoridad de dirigentes naturales, ese término, siempre varones, que culmina en un caudillo nacional que es el único capaz de encarnar el destino del grupo. Más o menos lo que de sí mismo percibe el señor Antauro Humala. La superioridad de los instintos del caudillo sobre la razón abstracta y universal.
la belleza de la violencia y la eficacia de la voluntad. Más o menos como se me va el nombre. Los personajes de La Naranja Mecánica. El derecho del pueblo elegido. Miren esto, ¿eh? El derecho del pueblo elegido a dominar a otros sin limitaciones de ningún género de ley humana o divina. Derecho que se decide por el criterio exclusivo de la capacidad del grupo para triunfar en una lucha darwiniana. Esto me recuerda mucho a las declaraciones del ministro, el embajador, un embajador de Israel, cuando dice que Israel tiene el derecho divino, por ser pueblo elegido, de apropiarse de Palestina. Así, palabras más, palabras menos. No existe un derecho divino. Y cuando se utiliza esto de lo natural, salta lo divino. Entonces, no. En este canal no aprobamos el jus naturalismo. Muy bien. Ha sido un video demasiado largo. Ya vamos por los 45 minutos. Pero creo que era necesario. Les he compartido varios libros, varios materiales y bastante información con la esperanza de que vayamos apreciando que este tema no es nada simple y es al contrario bastante importante. En el siguiente video los invito a continuar con esta serie porque ya vamos a ver las condiciones políticas y los precursores del fascismo. Entonces nos vemos en el siguiente episodio de esta temporada 2. No olviden suscribirse, no olviden comentar. Y eso es todo. Cuídense mucho. Nos vemos en el siguiente video.